Yo busqué en el Google, le puse, ¿no? Teología fundamental y me apareció un tal padrecito. Y yo dije, ¿quién es el padrecito? Pero bueno, a ver qué dice. Y vi, y la verdad, el mensaje estaba claro, estaba súper, ultra, mega sencillo. Y pues a mí me encantó mucho el poder conocer este tema de la teología fundamental desde su punto de vista, ¿no? Pues yo decidí seguir la vida religiosa a ejemplo de San Francisco, a ejemplo de Cristo crucificado. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. En esta ocasión continuamos con las entrevistas que solemos traer en este canal y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un hermano que lo he conocido hace más de un año más o menos, ¿no? Y que gracias a Dios hemos como conectado también en la parte humana, espiritual, ¿no? Y eso ha llevado a que esta entrevista se convierta en un encuentro de dos hermanos realmente, ¿no? Por un lado, él ya se va a presentar, pero les adelanto, él es franciscano, yo me conocen, soy de otra comunidad, soy una comunidad que se llama Communio Sanctorum, y es muy bonito ver cómo seguimos siendo hermanos, aun cuando tenemos carismas distintos. El día de hoy conoceremos un poquito más acerca de él, el hermano Vladimir, y nos va a contar también de su comunidad, de lo que él está actualmente haciendo también, y también un poquito más adentro, en lo profundo, su corazón. Así que presten mucha atención. Bienvenido, Vladimir. ¿Cómo estás? Muy bien, padre. Un cordial saludo de paz y bien. Desde las tierras de Bolivia, en los valles cochabambinos me encuentro y le mando un cordial saludo. Qué gusto, qué bueno tenerte aquí, hasta que por fin pudimos, ¿no? Hace algún tiempo intentamos también hacerlo. Me acuerdo que yo estaba en El Salvador, hicimos ya la propuesta, la fecha y todo, y a la final no se pudo, ¿no? Pero por fin hoy estás junto a nosotros. Qué bueno que también la gente pueda conocer a través de este espacio este carisma que tú portas, que tú has aprendido, que también lo vas viviendo. Vladimir, no sé, cuéntanos cuántos años tienes, qué haces actualmente, también quizá un poquito, qué hacías antes de estar donde estás. Estamos aquí también para escucharte. Muchas gracias, querido padre Byron, por la oportunidad. Bueno, para mí como hermano franciscano es una hermosa experiencia hacer fraternidad con otros hermanos, también con otras realidades. Bueno, personalmente, pues quisiera que la gente me conozca como una persona que está en búsqueda, que hasta el día de hoy sigo en este camino de poder encontrarme con Dios. Creo que ya en algún momento de mi vida ya lo he hecho, pero sigo buscándolo en todos los momentos donde puedo compartir con la gente. Y bueno, quizá un momento para poder compartir es el tema de poder acudir a las redes sociales. Justamente tenía una tarea de derecho fundamental. Padre, un ratito, tengo aquí un problema con la corriente, se ha movido. Ahorita no tengo, se va a apagar mi computadora. A ver, Ya, listo. de ahí, o si no, el de adentro debe estar, porque ahorita, ya está, ahora sí. Ahora sí, ahí sí. Bien, entonces, ahora ya tengo corriente. Listo, muy bien. Estaba en la parte de la presentación, ¿no? Tú solamente continúa y ahí, eso va a ser parte también del video. Ni se imagina quién ha movido el cable. No sé si se acuerda del cachorrito que el Papa lo conoció, o sea, hay bigotes. Sí. Ahorita lo van a traer para que lo conozcan. Ah, mira. Carly, cuando vengas le traes al Carmelito más porque él fue el que movió el cable. Después, ahorita analizate nomás, después lo traes por en algún momento. Porque fue él. Pero ese mismo fue el perro, ¿no? Sí, él mismo. Ah, el mismo fue.
Ah, mismo. mira, qué interesante. Aquí podemos poner también una pequeña imagen para que la gente recuerde ese momento. Claro, Qué cualquiera. bonito. Claro. Entonces yo estaba pendiente de cómo la corriente antes de que se apague. Pero bueno, padre, a ver, estaba en la parte de las redes sociales, ¿no? Y bueno, yo tenía una tarea de la materia de teología fundamental, ¿no? Entonces estábamos en el tema de la investigación acerca de la apología. Ujú. Entonces, yo busqué en el Google, le puse, ¿no? Teología fundamental y me apareció un tal padrecito. Y yo dije, ¿quién Ah, es el padrecito? Pero bueno, a ver qué dice. Y vi, y la verdad, el mensaje estaba claro, estaba súper, ultra, mega sencillo. Y pues a mí me encantó mucho el poder conocer este tema de la teología fundamental desde su punto de vista, ¿no? Entonces, más los textos, más la explicación de mi docente, que era un jesuita, pues entonces pude llegar a un poquito de la vivencia, ¿no? De la mm, experiencia, la teología dialogal, ¿no? Ya no tanto de defender y atacar, sino que sea dialógico y también abrirse a nuevas realidades, a otras experiencias, a otras religiones. Y pues de esa manera, pues yo pude comprender un poco más el tema del concepto de la teología fundamental. Y ahí fue que empecé a seguir más de sus videos, ¿no? Yo decía, el padre, qué bien, qué interesante. Y un día se me ocurrió escribir, le mandé un mensaje, claro que no respondió tan rápido, pero bueno, llegó la respuesta. Y después dio la mm, oportunidad de poder hacer un contacto por WhatsApp, entonces mucho mejor todavía, ¿no? Y bueno, al poder conversar y darle también un poquito a conocer un poquito de mis experiencias, todo, a mí me ayudó mucho en poder sacar, ¿no? Lo que llevo dentro y también aprender de otras personas y pues hacerlo mediante la red social parece increíble porque hay mucha gente que no tiene mucha fe, ¿no? Porque saben que el mm, tema del contenido de las redes no todo en su 100% es información muy fidedigna, digamos, ¿no? Entonces hay muchas realidades también de gente que no hace mucho bien, que digamos, pero si eso es lo que ocurre, pues uno no tiene que caer en aquello, ¿no? Entonces yo siempre traté de ser lo más verdadero, lo más sincero, lo más auténtico posible, ¿no? mm. Entonces, de esa manera, pues, pude conversar con usted y pues esta oportunidad de poder compartir con usted y con la gente que nos está viendo, sobre todo los jóvenes, a mí me hace ser parte de ese plan de Dios, ¿no? Porque así como yo tuve mis inquietudes hace mucho tiempo, estoy seguro que muchos jóvenes están pasando por lo mismo. Entonces yo con toda libertad, con mucha alegría, quiero compartir en parte este testimonio que tengo, ¿no? Y gracias a usted voy a Mm, poder hacerlo. Ahora, yendo al grano, ujú. yo nací en el pueblo de Yamparaes, a 35 kilómetros más o menos de la ciudad capital de Sucre. Entonces, vengo de un pueblito pequeño, valle más o menos, de un clima de templado a frío, y pues hasta mis 4 años viví en una familia convencional. Tenía mi papá, mi mamá y una hermanita menor. ¿Y qué sucedió? Fue un golpe muy fuerte para aquella edad que tenía 5 años, de que mi mamá enfermó de cáncer, ¿no? Entonces tuvimos que ir a la ciudad y estando en la ciudad, pues ella continuó con su tratamiento, el cáncer estaba muy avanzado y lamentablemente falleció el 27 de julio y con este año se cumplen 30 años de su fallecimiento, ¿no? Y Mm. tengo un recuerdo de ella que quería mostrarle a usted y a toda la gente, que es su rosario, ¿no? Ah, qué Que me bonito. ha acompañado durante toda mi niñez, mi juventud y hasta el día de hoy lo tengo conmigo. Y pues es algo material que me lleva a algo mucho más espiritual, ¿no? Que es el contacto con Dios, con la Virgen María y con mi mamá. Y bueno, de esa manera también creo que la vida me enseñó a madurar rápidamente, ¿no? Y bueno, 3 años después, que yo en ese tiempo de los 3 años me crié con mi abuela, con mi tía, mi papá y mi hermana, digamos, ¿no? Entonces en ese tiempo recuerdo que de niño mi tía me llevaba a la misa y me dormía en la misa. Entonces me decía que salga a la plazuela a jugar hasta que termine la misa. Es una anécdota que también le conté a usted. Y pues así pasaron esos 3 años y al tercer año, pues de que murió mi mamá, mi papá decidió casarse. Y bueno, la esposa que eligió él, pues era la amiga de mi tía, ¿no? Entonces se conocían y pues es una persona muy católica, es una persona de tradiciones, de valores, estricta, pero creo que ahora lo entiendo que era por mi bien, que no es tanto por el tema de que a veces uno de niño le ponen reglas y se molesta, de joven peor todavía, pero yo creo que la gente que está a nuestro alrededor, si nos pone límites, es por nuestro bien y Mm, esos límites nos van a ayudar a crecer y madurar, ¿no? Entonces, después de eso, padre, bueno, tuve mi adolescencia, juventud, y algo que me ayudó bastante, creo que marcó mi vida, fue el tema del acolitado.
Cuando me portaba mal en casa, la esposa de mi papá me decía que voy a entrar de monaguillo. Y eso era como un castigo. Yo no quería. Y después ese castigo se convirtió en premio, ¿no? Porque yo entré al grupo de acólitos, me encantaba, iba temprano a misa, tocaba la campana, como esos niños que salieron, creo, en las redes también. Ah, sí, recientemente, muy Ah, famosos. sí, Volaban sí. prácticamente. Sí, yo me acordaba que iba temprano corriendo y saltábamos en el campanario y era emocionante. Y comparto esa emoción de los niños. Realmente un tiempo maravilloso de mi niñez. Y bueno, en mi juventud me alejé un poquito de la iglesia porque después de la primera comunión y el acolitado, me cambié de colegio a un colegio franciscano justamente. Y gracias a la esposa de mi papá, quien me ayudó a entrar a ese colegio, ¿no? Entonces, ahí en ese colegio hice mi confirmación. También me preparé en otra parroquia. Y bueno, mis amigos que me van a escuchar o van a escuchar esta transmisión, recordarán que yo me preparaba con mi familia en una parroquia, ¿no? Franciscana. Y mis mejores amigos de colegio estaban en otra parroquia. Entonces, por ir a visitar a mis amigos en una convivencia, tuve que también prepararme en esa parroquia. Entonces, me preparaba para mi confirmación, Oh, las parroquias a la vez. wow. Sí, increíble. ¿Cuántos Pero era años tenías ahí? más o menos tenía mis 16 años. Ah, mira. Eso fue en la prepromoción, antes de terminar la secundaria, ¿no? Ujú. Entonces, mis amigos compartían conmigo y aparte yo entré a hacer el servicio premilitar. O sea, estaba sin cabello y tenía que ir los sábados a un lado, los domingos al otro. Llegó el día de la confirmación, mis amigos fueron a su confirmación, yo fui a misa, pero no hice mi confirmación, y mi catequista alterada me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste? Y le expliqué que mi formación continuaba en la otra parroquia, y bueno, se Oh, tranquilizaron un poco más, y al final hice en esa parroquia, ¿no? Y mis amigos de esa otra parroquia donde hicieron su confirmación juntamente conmigo, ingresamos a ser catequistas. Esa fue otra preciosa flor del jardín de la vida, que durante 12 años estuve juntamente con ellos, ¿no? Y en estos 12 años, pues realmente la parroquia se convirtió en mi segundo hogar, un espacio donde yo podía compartir, ser yo mismo, reír, llorar, trabajar, hacer travesuras, tantas anécdotas que no terminaría de contarle, pero fue un espacio en el cual pude madurar también, ¿no? Y dar gracias a Dios por la vida que me dio. El vacío de mi mamá creo que se llenó con la gente que estaba junto a mí, jóvenes que necesitaban ayuda, apoyo. Para mí, como otro joven también, era poder olvidar un poco mis problemas y ayudarles a ellos con los suyos, ¿no? Y bueno, aquí hay un círculo que tal vez le voy a contar después, pero en el cual pude ver la vida de otra manera, ¿no? Desde los niños de los hogares que visitábamos, los niños y jóvenes de la catequesis que estaban en esa caminar de búsqueda en su vida, y luego estaban los niños y jóvenes de los psicopedagógicos en Sucre, ¿no? En la ciudad donde estaba, donde veíamos cómo era depender de otra persona, ¿no? Y nosotros dar gracias a Dios porque tenemos todos los sentidos, el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu completo y de poder dar gracias a Dios por esa realidad, ¿no? Y finalmente, bueno, también otra experiencia dura fue la cárcel, ¿no? Llevar a los jóvenes y también de mi parte visitar la cárcel me ayudó mucho a ver la vida de una manera diferente, ¿no? Dar gracias a Dios por la libertad que tengo y ese poder de elegir y tratar siempre de acercarme a Dios, tal vez tropezar un día, alejarme un poco, pero luego lo más pronto posible retornar a la presencia de Dios. Y luego en la última etapa de la vida donde todos nos vamos a encontrar también, si es la voluntad de Dios, es la vejez, ¿no? Entonces visitar un hogar de ancianos también me ayudó a madurar mucho, compartir con los jóvenes ese amor a las personas que ya han entregado su vida a toda la familia, a la sociedad, al mundo, ¿no? Y que merecen nuestro respeto, nuestro cariño. Y pues de esa manera traté de compartir con ellos, conmigo mismo, y ahora lo comparto con usted y toda la gente que me escucha, de que el ciclo vital tiene un principio y un final. Y si Dios es el principio y Él sea el final, todo tiene sentido. qué bonito. Escucharte hablar de esto me hace entrar como una especie de nostalgia y a la vez como una especie de recuerdo casi que a blanco y negro de cómo antiguamente en las parroquias participaban los jóvenes de tal manera, por lo menos lo hablo aquí en el contexto en el que yo me encuentro. Y es que hace unos 10 años, hace unos 7 años, inclusive hace unos hasta 5 años, por lo menos digo, la experiencia que yo tengo, habían bastantes jóvenes que, así como tú, les hacía mucha ilusión ir a la parroquia, participar, visitar a los enfermos, encontrarse con gente necesitada, con los pobres. Y actualmente es como algo un poco más complicado porque la cuestión virtual, la cuestión más cibernética, el internet los está atrapando muchísimo.
Y los jóvenes actualmente, ¿no? También los adolescentes están en una especie de cárcel en la que antes se decía a los niños y a los jóvenes que vengan a la casa, que entren, porque pasaban solo afuera, ¿no? Y ahora más bien hay que decirles que salgan, ¿no? Porque quieren estar solamente en el cuarto, solamente escuchando música o en los videojuegos o en el internet. Entonces digo, eso trae un poco de nostalgia, pero a la vez como que lo veo blanco y negro porque es algo como que, a pesar de que ha sido hace un poco tiempo, ya yo no lo he visto mucho, ¿no? Actualmente extraño mucho esa participación, ¿no? Actualmente más bien veo que hay ciertos jóvenes que se comprometen de verdad y que quieren hacerlo, pero mirar como así como las masas, ¿no? Tremendo, muchos jóvenes así, por lo menos yo ya lo extraño, ¿no? No sé cómo es, por ejemplo, por allá en ese contexto, ¿no? Muchas gracias por compartir esto. Ahora también, bueno, has hablado de que en la iglesia, desde la juventud, alegrías, tristezas, también mencionaste como llanto, ¿no? Y eso en todo el contexto de la iglesia, ¿no? Qué bonito también el hecho de escuchar que hay testimonios maravillosos de servicio a la iglesia, que también ciertamente se ha reducido. A veces se queda solamente en la misa dominical y los padres de familia no insisten a sus hijos mucho para que quizás se comprometan, yo que sé, en el coro o en la Cáritas parroquial o quizá siendo monaguillos o quizá insistiéndoles en que, ¿y por qué no la vida religiosa o el sacerdocio, ¿no? Vladimir, ¿cómo fue para ti esta llamada de Dios? Entendemos que estás en una comunidad religiosa. Cuéntanos cómo fue ese discernimiento y luego también el entrar a tu comunidad, a tu familia presente. Bueno, al escucharle hablar, pues se me venía a la mente, ¿no? Todas las imágenes en blanco y negro, como dice usted. Pero yo creo que esa realidad del pasado, pues nos invita y desafía a un futuro mayor, ¿no? Porque hasta donde yo le mencioné, pues yo entré de catequista. Y al principio en mi casa no hubo ningún apoyo, la verdad, de que yo iba a misa, que yo iba el domingo a la preparación de los jóvenes, que el sábado estaba en la catequesis preparando el tema, o que tenía reunión de padres de familia. Al principio mi papá no se daba cuenta, ¿no? Y bueno, su esposa tampoco, pero siempre que me preguntaban, ¿dónde vas? A la iglesia. ¿Y dónde vas ahora? A la iglesia. Y todo el tiempo a la iglesia, todo el tiempo a la iglesia. Hasta que llegó un punto y que me decían, ¿y qué siempre haces ahí? Y alguna vez sí les invitamos a ir para el Día del Padre, Día de la Madre, compartir una cena o almuerzo. Y ahí en esa realidad los papás decían, ¿no? Yo pensé que era otra cosa, pero ahora con más ganas voy a apoyar a mis hijos, que vengan aquí, que realmente ayuden al que necesita. Y a partir de esa autorización de los papás, también de los míos, pues se abrió esa ventana a los sueños, esa ventana a la creatividad, a la dinámica. Y de verdad creo que un factor importante también fue el apoyo de nuestro párroco, que él es un sacerdote franciscano que estuvo alrededor de 15 años en mi parroquia. Entonces él entró desde que se ordenó sacerdote, porque era diácono, estaba en mi parroquia, se ordenó sacerdote y todo ese tiempo estuvo con nosotros. Era un sacerdote que nos daba la libertad. Eso era, creo, lo más maravilloso y me siento yo así dentro de la iglesia con esa libertad de poder construir, de poder soñar, de poder dar, de poder también recibir, porque era algo tan maravilloso que yo podía estar toda la semana haciendo mis tareas, trabajos, podría trabajar, podría entrenar, podría bailar en ballet, podría hacer todas mis actividades, pero sábado y domingo era dedicado plenamente a la iglesia. Entonces, en ese tiempo el padre nos daba un refrigerio para poder compartir entre jóvenes. O no nos daba el pan, no nos daba las cosas, sino que nos daba un monto X, bueno, a ver si lo podemos calcular en dólares, eran 50 bolivianos. En dólares sería un poco más de $7, menos de $10, ¿no? Para alrededor de empezando mi tiempo de catequista, éramos un grupo de 9 personas, solamente 9, que atendían 100 niños y 100 jóvenes, tanto de la primera comunión y la confirmación. Pero después que el Padre nos apoyó, nos motivó, nos guió, hasta el día de hoy el grupo somos alrededor de 60 catequistas, que en cada grupo de jóvenes y niños hay 3, 4, 5 catequistas, 2 titulares y 3 ayudantes.
Entonces, esa hermosa realidad del crecimiento de mi grupo también creo que influyó en mi decisión de la vida religiosa porque, como le digo, era un sueño. Sábado y domingo era un sueño, vivir un sueño, un mundo maravilloso de bien, un mundo maravilloso de servicio, un mundo maravilloso de trabajo, porque el trabajo era duro, sinceramente, porque el Padre, como le digo, nos daba la oportunidad y la confianza, por ejemplo, de darnos un salón de reuniones solo para nosotros. Entonces nosotros teníamos que limpiarlo, acomodarlo, pintarlo, etcétera. Nos dio una cocina donde nosotros teníamos que limpiar la cocina, lavar la cocina, y eso era lo gracioso. A veces mis amigos catequistas decían, yo en mi casa nunca lavé un plato, pero aquí tengo que estar lavando 100 platos. Hay esos memes que sale ahí alguien lavando y contentísimo, ¿no? Siempre así en la parroquia, pero en la casa ni un plato, ¿no? Eso. Ajá, exactamente. Y Ahora lo que mismo, también tú cuentas eso, ahora recordaba como hace una semana y media quizá, hablaba con una chica, ella pertenecía al grupo que yo dirigía hace algún tiempo, ¿no? Quizás hace unos 4 años, aquí en esta parroquia. Y ella me decía llorando, ¿no? Que se acordaba de cómo era antes, ¿no? Cuando ella venía, estaba en el colegio en ese entonces visitaba a los enfermos, decía, me sentía tan feliz, decía, ¿no? O sea, era una experiencia tan hermosa, me sentía plena, llena, como si nada me faltaba, ¿no? Esperaba que llegue el domingo y con usted íbamos a visitar a los enfermitos y esto, y lloraba porque lo decía con nostalgia y como si esa plenitud o esa felicidad la hubiese perdido, ¿no? Entonces, sí, es tan bonito la experiencia parroquial también, la experiencia eclesial de la juventud en el servicio a los demás, pero desde un encuentro profundo con el Señor, con Cristo, ¿no? Yo veo que tú has tenido también ese encuentro que no se ha quedado solamente en servicio o hacer una obra caritativa social, sino que has decidido entregar por completo tu vida al Señor y ahora estás habitado, ¿no? Estás allí en este hábito color café, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo decidiste? a ver, después de toda esta maravillosa experiencia con los jóvenes durante los 12 años, hubo un tiempo en el cual, al salir bachiller, tenía la intención de entrar al seminario, Ujú. porque cuando yo era monaguillo y cuando estaba en otra parroquia diocesana, escuchaba la invitación, la promoción vocacional del Padre, y me entraba una emoción de poder hacer la prueba, de poder ser seminarista. Ujú. Pero nunca, jamás, hasta el día de hoy tuve la oportunidad de participar de un retiro. Siempre chocaba con mi cumpleaños en enero. Oh. O estaba de viaje o era mi cumpleaños y no podía ir, entonces no iba. Entonces se me quedaba la espinita de la inquietud de decir qué es ser sacerdote, qué es ser seminarista, qué es ser un diácono, digamos, ¿no? ¿Qué es consagrarse al Señor? Entonces, esa espinita, mis profesoras de religión, que les doy gracias también a ellas, todas, en toda mi etapa de educación en primaria y secundaria, pues fueron las que me inculcaron también esos valores, ¿no? De poder acercarme más a Dios y hacer algo más, no quedarme solamente en algo incompleto, ¿no? Entonces, cuando salí bachiller, tenía esa inquietud de poder entrar al seminario, no lo hice, estaba con dudas, con miedo. Entonces, esperé 3 años entrando a la universidad, a la primera carrera que estudié, que era la carrera de administración de empresas, en la que en tercer año quería dejar la carrera, irme al seminario. Era Mm. más por un tema de, no sé, tal vez de huir de la realidad donde yo vivía, ¿no? Porque a veces el tema familiar también es difícil vivirlo, entenderlo, y pues quería salir de ese ambiente, ¿no? De todas maneras, fui con mucha fe en una oración profunda, un día jueves sacerdotal, a una confesión en mi parroquia diocesana, ¿no? A la franciscana no. Entonces, en esa parroquia hablé con el sacerdote y luego le dije mi interés de poder dejarlo todo y seguir al Señor. Y yo estaba muy, muy seguro de lo que Dios quería de mí, lo iba a decir el sacerdote. Y Mm. cuando terminó la confesión, el sacerdote me dijo claramente, te voy a dar un consejo. Yo emocionado, me va a decir que me vaya. ¿Quieres, lo tomas? Y si no quieres, no, fue su respuesta, ¿no? Entonces, me dijo, empezaste tu carrera, termina tu carrera, porque la vocación es como un fuego que nunca se va a apagar y después de que termines tu carrera, puedes hacer la prueba. Si es lo tuyo,
pues te quedas. Y si no es lo tuyo, pues te retiras y continúas tu vida, pero ya vas a tener tu profesión. Ese fue el consejo de aquel sacerdote y pues como yo fui con tanta fe en la oración, pues yo dije, eso es lo que Dios quiere. Ya basta de dudas, basta de quejas, basta de llanto, nada. Aquí empezar a estudiar y hasta terminar la carrera y después a ver qué pasa. Entonces yo continué como catequista, terminé esa carrera. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar entré a otra carrera, que era la carrera de Derecho. Entonces tuve que también empezar y continuar el estudio en la carrera y gracias a Dios terminé las dos carreras. Pero ese espíritu de inquietud ya no estaba con los diocesanos, sino que se inclinó la balanza un poquito a los franciscanos, porque allá en la ciudad de Sucre, donde yo viví 25 años de mi vida, pues los hermanos franciscanos tenemos nuestra etapa de noviciado. Y en aquella etapa yo tuve mayor contacto con los hermanos de mi edad, porque era 3 años después, más o menos, como le digo, ¿no? De entrar a la universidad. Llegaron estos hermanos y yo dije, si yo hubiera entrado al convento, ustedes serían mi grupo, les dije a los hermanos, ¿no? Y se hicieron muy amigos míos, fueron a visitar la casa de mi papá, yo visitaba el convento como a mi familia y también entraba a rezar con ellos, almorzaba con ellos, trabajaba con ellos y se creó ese ambiente familiar, ¿no? Y tengo un recuerdo de aquel tiempo que quería mostrarle a usted y también a toda la gente que me está viendo, que es un folletito. Y bueno, mejor no les leo el año, pero es el folleto de aquel año, ¿no? El 2000... sería más o menos, yo salí bachiller en el 2004, entonces más o menos el año 2007 me dieron este folleto y yo lo guardé. Y siempre que quiero volver al pasado y decir, ¿por qué estoy aquí? Entonces lo leo. Y aquí están las etapas de formación, aquí están toda la información, aquí a quién tengo que llamar, en cada uno de los departamentos de Bolivia, quién es el responsable. Después está el tema de en qué consiste más o menos el carisma, el tema de mi provincia, ¿no? Entonces, de esa manera, yo cada vez que veo este folleto, pues recuerdo toda aquella emoción que me embargó cuando me recibí el folleto. Y un novicio fue el que me regaló, ¿no? Y me dijo, te puede servir. Entonces, a partir de aquello, la inquietud creció grandemente. Empecé a buscar información, libros, videos. También me regalaron un DVD del video Hermano Sol, Hermana Luna, que recomiendo. Está en el YouTube. Véanlo quienes quieren ver. Es realmente muy bello el video, pero la vida no es solamente una película, hay que ir más allá. Eso es como el inicio, la semilla, pero la vida es mucho más que una película, entonces hay cosas que uno tiene que aprender a vivirlas, compartirlas con el misterio de Dios, ¿no? Entonces, de esa manera, padre, yo empecé a tener más emoción en la vida franciscana, ¿no? Y llegó un punto que yo también quería dejar la universidad otra vez, pero ahí fui yo que decidí y dije, no. A ver, si sigo viniendo al convento, voy a inclinarme tanto que voy a entrar y voy a dejar mi carrera. Pero no, yo dije, y aquella ocasión, juntamente con Dios, quedamos ambos en que yo iba a terminar de estudiar. Entonces, de esa manera, me alejé un poquito de la iglesia. Claro, se molestaron conmigo un poco a los hermanos, pero yo les dije que por este tiempo no iba a entrar. Eso, como le digo, era de 3 años después y otros 3 años después terminé las 2 carreras. Y ahí sí, me sentía preparado y dije, ya, ahora sí entro. Y hablé justamente con un ex franciscano que era profesor de religión allá en Sucre. Y le comenté esta inquietud, ¿no? De que yo iba a entrar a ser franciscano, porque aquella vez el sacerdote me dijo que terminando de estudiar podía hacer la prueba. Y este querido hermano, pues me dio otro consejo. Y yo también tuve que pensar en ese consejo. Y él me dijo que había estudiado, sí, pero que no sabía qué era ganar mi dinero, qué era trabajar, disfrutar de mi dinero. Bueno, entonces tendré que trabajar. Entonces empecé a trabajar. Todos estaban diciendo, espera. ¿Cuántos años tenías en ese entonces ya? A ver, teníamos más o menos unos 25 años, más o menos. 25. 25. Entonces, bueno, ya decidí trabajar, empecé a trabajar. Por azares del destino llegué al arzobispado de Sucre. De la arquidiócesis de Sucre como un secretario de la parte de la vicaría pastoral, o sea, maravilloso, ¿no? Conocí muchas parroquias, sacerdotes, al mismo obispo, al alcalde de la ciudad, o sea, era un espacio muy interesante, ¿no? Y luego me invitaron a trabajar en un colegio jesuita en Sucre, que es el Colegio del Sagrado Corazón. Entonces, en este colegio yo trabajé 3 años como profesor de área económica, como ya era administrador, y estaba ya casi terminando también Derecho y en realidad ya había terminado. Entonces empecé a dar las clases y me encanta la educación, para que como era catequista, entonces el dar clases para mí era algo muy bello. No solamente impartir el tema de conocimiento, sino valores cristianos, experiencias buenas, también aprender de mis estudiantes y yo también compartir con ellos, ¿no? Y de esa manera, pues,
ya, según yo, pues con esos trabajos podía seguir la vida, ¿no? Y se me presentó la oportunidad de dictar docencia en la universidad. Y tengo allá el recuerdo de haber dado clases 2 años en mi universidad, que es la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, la primera de mi país, ¿no? Entonces, allá me invitaron a dar docencia y para mí era un sueño cumplido. O sea, para aquellos que están saliendo del colegio y van a entrar a la universidad, lo que uno sueña siempre es salir profesional, tener un buen trabajo, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que ya había terminado 2 carreras, que ya tenía 2 trabajos, que ya me iba bien, que había viajado. Entré a un ballet de danza, me encanta bailar la música nacional boliviana y la internacional también, sobre todo folclórica. Entonces, yo había viajado, compartido, tantas cosas había hecho y no me sentía lleno, totalmente lleno no. Había algo todavía dentro pendiente que no había hecho, digamos, ¿no? Y yo ya no pregunté a nadie. Y ahí si volviese a preguntar, te hubiesen dicho, mejor, ¿por qué no te casas y ves si te va bien? Entonces, ya no pregunta a nadie nada. Llegó el día clave, ¿no? Que fue igual misterioso porque yo fui un día a misa en la noche a mi parroquia franciscana y estaban ensayando el tránsito de San Francisco de Asís, que se celebra cada 3 de octubre en la noche, ¿no? Las vísperas del 4, en la que se recuerda la vida, la conversión y la muerte de San Francisco de Asís. Y yo muchas veces ya había actuado y me habían prestado el hábito. Y desde la primera vez que yo usé el hábito franciscano, siempre le tuve mucho respeto, nunca fue un disfraz para mí, ¿no? Entonces, aquella vez, el padre, maestro de novicios, que se llama Guido Abasto, que también fue mi maestro de noviciado, fue quien me prestó un hábito, ¿no? Y me dijo, antes, claro, ¿no? Después de la misa me dijo, ¿y tú no quieres actuar? ¿No quisieras participar? Nos faltan frailes, me dijo. Ah, yo dije, claro, padre, tantos años que ya actué de fraile, no hay problema, ya me sé de memoria el diálogo, digamos, ¿no? Entonces me prestó el hábito, me lo llevé a casa, lo tendí encima de mi cama y ahí fue el momento de la oración intensa nuevamente. Y ahí fui yo quien analizó, quien recordó su historia personal, su experiencia de Dios, los momentos más felices, más tristes de mi vida. Y ahí fue cuando dije, ya, Señor, es ahora o nunca, voy a saltar al vacío, tú me sostienes. Creo que si no entro ahora al convento, nunca lo voy a hacer y toda mi vida me voy a arrepentir y voy a decir qué tal hubiera sido que yo entre de fraile, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera es que esa misma noche hablé con el promotor vocacional que tenía el número y está en nuestros folletos, también está en el internet, voy a hacer un poco de publicidad para mi orden, que está en todo el mundo y es antigua, pero tiene que actualizarse y estamos adelante, gracias por la gracia de Dios. Entonces, el padre vino a visitarme a fin de año, porque ese año, como le digo, era el 3 de octubre del año 2015. Entonces, aquel año el padre vino a mediados de noviembre, no, a principios de noviembre, y a mediados de noviembre hubo un retiro aquí en Cochabamba, donde yo vivo ahora. Entonces, yo vine aquí y más que si fuera mi familia, los hermanos me recibieron con los brazos abiertos. Y muchos de ellos que ya conocía me dijeron, te tardaste mucho, Vladimir, pero estás aquí, bienvenido, digamos. Un abrazo, wow, yo increíble, realmente emocionado, ¿no? Entrando a la capilla que reciba ese abrazo de los hermanos, pues me hizo poner toda la seguridad en que estaba yendo por el buen camino. Y después de eso, hasta fin de año tuve que renunciar al trabajo, renunciar a muchas cosas y pues algo que a mí me sostenía todavía en mi casa era que mi hermana vivía en la casa de mi papá, ¿no? Pero cuando ella decidió independizarse antes que yo, porque ella dijo yo me voy de casa, voy a continuar mis estudios, entonces era como que la divina providencia que me decía todo se ha cumplido, es tu tiempo, ahora hazlo. Entonces mi hermanita salió de casa, continuó su estudio y claro, ella era menor que yo con 2 años. Entonces, aquel tiempo yo dije, es valiente mi hermana de decidir salir de casa y continuar su vida. ¿Y cómo no lo voy a hacer yo? Entonces lo haré yo también. Entonces lo hice y de esa manera a mi hermana fue la primera persona que dije que iba a irme de casa un día miércoles, cuando el retiro empezaba el domingo, ya en enero del 2016.
Ujú. A mi papá le avisé el día viernes. Y no era tanto como pidiendo permiso, como que puedo ir aquí, no, sino que yo le mostré un folleto como este, y era uno más grande también, un póster, y le dije, estoy yendo aquí, papá. Y como le cuento a usted, así, todos los antecedentes, ¿no? Mi mamá, mi catequesis, mi acolitado, mis estudios, mi trabajo, todo ya había hecho lo que había esperado. Y bueno, yo siempre dije eso, ¿no? El día que me vaya, le entrego a mi papá los títulos y le dije, gracias, esta es tu herencia, yo recibo esto de ti, gracias a tu apoyo, y yo terminé las dos carreras, pero ahora yo quiero decidir ver otro camino, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, pude salir de casa y empezar mi formación. Y hay una aventura que usted me debe entender, que a veces hay cosas que son mejores de las que uno esperaba, y hay otras cosas que son cruces fuertes que hay que alzar, espinas que a veces nos hacen sangrar, pero que el camino hacia Dios no es tampoco un camino fácil de caminar, ¿no? Es un camino Ujú. que tiene sus momentos de dolor también, de sufrimiento, de cansancio, pero es el Señor que nos da la fuerza y podemos continuar ese camino, ¿no? Y así, Ujú. padre, ahí llegó a la formación y bueno, el primer año fácilmente era el postulantado. No usábamos hábito todavía. Viví en la ciudad de Copacabana. Para quienes se imaginan Bolivia, deben recordar el lago Titicaca, Ujú. que está en la frontera entre Perú y Bolivia, ¿no? Y a las orillas de este lago se encuentra un santuario franciscano centenario, hace más de 100 años que nosotros lo atendemos. Viví ahí el año 2016 en mi postulantado, ¿no? Entonces ahí sirviendo, ayudando en el templo, viviendo en fraternidad con mis hermanos de formación. Empezamos 14, un grupo de 14 jóvenes. Después continuamos nuestra formación hasta fin de año del 2016, ¿no? Y el 2017 ingresamos al noviciado en la ciudad de Sucre. Y en la ciudad de Sucre yo tuve un poco de miedo porque ahí estaba mi familia, mis amigos, todo mi contexto. Yo encerrado en el convento, con hábito, y sin poder salir, mucho. Pero mi maestro fue muy comprensivo conmigo, me apoyó en muchos momentos de mi vida, me dio permiso para visitar a mi familia, les abrió las puertas del convento a mi familia, entonces compartimos un tiempo muy, muy bello. Y de esa manera, pues pude vivir mi noviciado hasta el 2018, un año canónico. Del 2 de febrero, que ustedes recuerdan que es el día de la vida consagrada, hasta el 2 de febrero del siguiente año, ¿no? Ujú. Entonces, en ese tiempo estuvimos más profundamente unidos en la oración, más profundamente en el trabajo y siempre en fraternidad. Y bueno, también el tema de el estudio, ¿no? Conocer un poquito más las fuentes. Y en este caso, pues bebimos de dos fuentes, ¿no? Que lo quiero compartir también con ustedes. Por un lado, la Biblia, que es la palabra de Dios, día a día en las Eucaristías, día a día también momento de estudio, y los escritos franciscanos, ¿no? Conocer Ujú. la vida de Francisco, su historia, para inspirarnos un poquito más y de esa manera caminar paso a paso. Y ahora, pues, después del noviciado, venimos aquí a Cochabamba a estudiar 6 años de teología. No sé cómo será en su caso, pero nosotros estudiamos 2 años de teología, luego hacemos 3 años de teología, terminamos el bachillerato eclesiástico y después ya hacemos nuestro año más o menos de pastoral, de prácticas, de talleres para la ordenación diaconal, si es que el hermano desea ser sacerdote. Y si Ujú. no, pues hace sus votos solemnes y se queda de hermano laico hasta cuando Dios dice, ¿no? Entonces, Ujú. más o menos, padre, ese panorama general. Entiendo. Seguramente habrán muchas personas que dirán, ah, franciscano, pero hemos escuchado que hay franciscanos menores, no sé si es que hay mayores o conventuales y así, o unos se visten con un hábito más oscuro, más claro, como gris, medio azul, ¿no? Quizá para que las personas también conozcan un poquito. ¿Tú estás en qué rama de los franciscanos? Y también quizá nos explicas un poco las otras que existen. Claro que sí, padre. Es un tema que, aunque no me crea, pero hasta Cochamama no entendía bien, porque es una familia muy grande la que tenemos, que lo voy a resumir, ¿no? Ujú. Nosotros como franciscanos somos una familia dividida en tres ramas grandes, ¿no? San Francisco de Asís es un hombre que nació en el año 1182 aproximadamente en el pueblo de Asís, en Italia. Es un hombre que como yo, como joven, él soñaba con ser noble. Él era rico, su papá era Ujú. comerciante, pero lo que quería el título de nobleza y su papá lo apoyaba 100%, ¿no? Entonces este joven que quería ser noble tenía que ganar una batalla. Practicó obviamente la vida militar y en la primera campaña, que era con la lucha con un pueblo vecino, perdió
y durante un año estuvo encerrado y leyó el Evangelio de Marcos. Su papá pensaba que estaba muerto, pero al saber que estaba vivo, pues pagó la fianza, lo sacó de la cárcel y lo mandó nuevamente a la guerra para ganar el título en las cruzadas, ¿no? Y de esa manera es que él en la segunda batalla cayó enfermo. Y cuando estaba a punto de morir en un delirio, Dios le habló y le hizo una pregunta que le voy a hacer a usted, padre. Ahí está, para que recordemos un poquito. Si el Señor le agarra y le pregunta a usted, padre, Byron, ¿a quién quiere servir? ¿Al Señor o al siervo? ¿Qué le responde a usted? Pues definitivamente a Dios, al Señor, ¿no? A Al Dios, Señor, al ¿no? Y es lo cielo. mismo que dijo Francisco, al Señor. Y Dios le dijo, entonces, deja tus cosas y vuelve a tu pueblo, así ahí te diré qué es lo que harás. Entonces, de esa manera, Francisco renunció a ese sueño de ganar esa batalla para ser noble y regresó a su casa con las manos vacías. Obviamente su papá se enojó bastante. ¿Cómo va a renunciar a ese sueño que era un sueño compartido, ¿no? Y de esa Claro. manera es que Francisco ya parecía medio loco, ¿no? Ya dejó las espadas, dejó las fiestas, dejó los amigos y se dedicó más a la misa, se dedicó más a los pobres, que al principio no los quería, ¿no? Porque Francisco repudiaba a los leprosos, por ejemplo. Pero después de su conversión, incluso llegó a besar a un leproso, porque vio el rostro de Cristo en el rostro de aquel leproso, ¿no? Mm, Después ayudó a reconstruir capillas. Bueno, al principio con el dinero de su papá, ¿no? Y obvio su papá se enojó. Prefería que gaste el dinero con sus amigos en farras que en que reconstruir una capilla en mm. las montañas, digamos, ¿no? Y de esa manera es que Francisco decidió seguir a Dios. Y en una revelación también con el crucifijo de San Damián, que en este momento no lo tengo en mano, pero en este crucifijo Dios le habla nuevamente, ¿no? Y le dice, Francisco, reconstruye mi iglesia, que como ves se encuentra en ruinas. Y él pensó que se refería a la iglesia, a esa capillita, y empezó a trabajar, ¿no? Entonces su papá se enojó con él cuando gastó el dinero de las telas que le había vendido, lo denunció ante el gobernador, que le mandó al obispo, y delante de toda la gente lo denunció, ¿no? Como ladrón. Y el obispo le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Y Francisco dijo, es que el Señor me pidió que reconstruya su capilla. Lo único que yo quiero es hacer la voluntad de Dios. Y ahí se le prendió el foquito, ¿no? Y delante de toda la gente se quitó toda la ropa, y se lo entregó al obispo Guido, ¿no? Y le dijo, de ahora en adelante yo ya no seré hijo de Pedro Bernardoni, que era su padre, ¿no? Sino mi único padre será Dios que está en los cielos, ¿no? Y así, desnudo se fue por medio de la gente, y obviamente todo un escándalo para la gente, y más loco de lo que pensaban que estaba, parecía que estaba, ¿no? Ujú. Entonces, de esa manera, Francisco, pues, se puso esta ropa que utilizamos, ¿no? Que es el sayal franciscano, que, como usted dijo, hay varios colores, hay varias formas de usarlo y varios diseños, ¿no? No se trata de moda, enseguida voy a explicar las ramas, pero solamente este preámbulo para que conozca un poquito quién era Francisco y qué es lo que hizo, ¿no? Entonces, Francisco continuó su vida. Los amigos que eran sus amigos de fiesta le dieron todo en la espalda, y cuando cuando Bernardo de Quintavalle era uno de sus amigos, que él sí logró el sueño de Francisco. Él fue noble, ganó más riqueza, más fama, pero no era feliz, así como yo no era feliz con 2 carreras, trabajo y todo. Entonces él no era feliz con eso y dijo a Francisco, ¿no? Yo tengo todo lo que hemos soñado, pero no soy feliz. En cambio, tú no tienes nada, pero eres más feliz que yo. Entonces, de esa manera es que Francisco y Bernardo empiezan a empezar ese sueño de una comunidad. Y poco a poco va creciendo la comunidad y se forma la comunidad de los pobres pueblos de Asís, ¿no? Entonces después empieza ese trabajo, reconstruyen las capillas, la gente al principio los apoya, el obispo también, pero después hay una especie de envidia, ¿no? Toda la gente iba a buscar a Francisco, pero después el obispo mandó a cerrar esa capilla. Y de esa manera es que Francisco fue hasta al encuentro del Papa, y el cual aprobó su regla de vida. Y de esa manera se constituyó oficialmente, legalmente, la comunidad franciscana, con su fundador San Francisco de Asís. Y bueno, a lo largo de la historia, como ocurre en nuestra misma Iglesia Católica, en toda la realidad de las divisiones, porque vivimos nosotros también los cismas, ¿no? En la Iglesia, pues lo que ocurrió con los franciscanos fue lo mismo. Existieron grupos pequeños que querían ver el carisma de Francisco a su manera, sea por la vida misionera, sea por la vida ascética en las montañas, o sea por el trabajo en los conventos, ¿no? Entonces se fueron dividiendo varios grupos franciscanos de la misma raíz, que era Francisco, ¿no? Y como le decía, hay la primera orden, que no es por jerarquía, sino por aparición. La primera orden es de los frailes, varones, ¿no? Esa es una primera rama. La segunda rama es la que fundaron Francisco
y Santa Clara de Asís, que es la orden de las hermanas clarisas, ¿no? Ujú. Y la tercera orden es aquella oportunidad que Francisco abrió a los laicos. Mucha gente de la nobleza, mucha gente, incluso solteros, casados, que querían seguir el ejemplo de Francisco. Él les abrió la oportunidad de poder ser seglares, pero franciscanos, ¿no? Ujú. Entonces, de esa manera, pues le presento a usted y a toda la gente que quisiera saber, o si ya sabe algo, pues puede comentar también, ¿no? Respecto a esta realidad, de que la familia franciscana está compuesta de estas tres ramas, ¿no? La primera orden de frailes, la segunda orden de las hermanas clarisas y la tercera dividida a su vez en dos ramas, como son la orden franciscana seglar, todas aquellas personas casadas que quieren vivir el carisma franciscano, y aquellas hermanas que no son de clausura, sino son hermanas misioneras, Ujú. consagradas también, pero que son de la tercera orden regular, ¿no? Mm. Bueno, en la primera orden, como le decía al principio, habían varias ramas, y los papas juntaron en tres ramas que hasta el día de hoy existen. Son tres ramas de la primera orden franciscana, ¿no? Ujú. La primera es la nuestra, la de los hermanos franciscanos menores. Ujú. ¿Por qué menores? Porque Francisco tenía ese interés de que ninguno de los hermanos se crea superior. Todos somos hermanos menores. Nadie es más, nadie es menos. Lo que uno como un cargo puede ocupar, al día siguiente llega a ser un hermano más de la comunidad, ¿no? Entonces ese espíritu de fraternidad es lo que Francisco quiso desde el principio, por eso él también decidió no ordenarse como sacerdote, él no fue sacerdote. Según la tradición se dice que llegó a ser diácono, pero nada más. Y eso fue por opción personal, ¿no? Entonces, de esa manera, Francisco, pues, quiso que nosotros, los hermanos menores, nos mantengamos siempre con ese espíritu de minoridad, ¿no? Y después hay otra rama que se llama, bueno, nuestro hábito es así café, como usted lo ve. A Ujú. veces envejece un poquito y cambia a un color más clarito, pero Seguro, el seguro. café es universal. Así como el Y- que tengo yo. Normalmente nuestro hábito es azul oscuro y este ya Ajá, está como morado, no sé. Ya se le va saliendo hasta ah, las... los hilos. Sí, sí. Sí, sí, así es, padre. Entonces, de esa manera es que nosotros usamos este hábito que tiene una característica. En la capucha es separada del hábito. Bueno, a ver, Ujú. para que lo vean. La capucha es separada del hábito, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros usamos, reitero, este hábito que es símbolo de la cruz y lo hacemos recordando también esa renuncia que hizo Francisco a los lujos de este mundo y vivir la pobreza, la santa pobreza, ¿no? Ujú. Que es como la dama pobreza con la que se casó Francisco. Ujú. Y en en la cintura tenemos amarrado un cordón, que ahora es de lana, es de hilo, ¿no? Pero en tiempos antiguos eran las sogas con las que se amarraban los animales. Entonces, en el cordón hay tres nudos que hace recuerdo a las promesas evangélicas, que usted Ujú. también cumple, ¿no, padre? Así Que es es. el tema de la pobreza, la obediencia y la castidad, ¿no? La pobreza como Cristo fue pobre, la obediencia como Cristo fue obediente a su Padre y la castidad, pues la consagración que Cristo también hizo de renunciar a una familia para constituir la gran familia que es la iglesia, ¿no? Ujú. Y bueno, esta es como que la identidad, bueno, para que sea reconocible, ¿no? El tema de la ropa o del hábito franciscano menor, ¿no? Y la otra rama es de los hermanos franciscanos conventuales, que son del hábito gris. Y bueno, en las redes van a encontrar también ahí, ¿no? Hay muchos hermanos que también tienen cuentas y tienen el hábito franciscano conventual, que es un color gris, plomo, un poco clarito. Y Ujú. la esclavina, que es esta tela, va un poco más hacia abajo. Sí, Bueno, es más también lleva grande. un cordón y el hábito es cable, ¿no? Eso es más o menos por la línea de que ellos constituían conventos y los hermanos menores iban de misión, viajaban de Ah, pueblo en entiendo. pueblo, eran los que, incluso nosotros los hermanos menores, según la historia, vinimos con Cristóbal Colón y los primeros navíos a esa misión aquí a América, ¿no? Mm. Después, en el caso de los hermanos franciscanos capuchinos, Ujú. se van a acordar del café capuchino. Entonces, ellos tienen el hábito también que es color café o marrón, pero no usan esclavina. Y la capucha es unida al hábito. Es un solo hábito, la capucha y juntamente con el Ah, hábito, ¿no? ya. También tienen el cordón. Tengo alguna fotografía con hermanos de las otras comunidades, que son tres ramas. Cada rama tiene su propio general, pero el sueño franciscano será unir nuevamente a estas tres ramas en una sola, ¿no? Ah, mira. Pues de esa manera es más o menos como le expliqué, ¿no? Las tres ramas de varones en la primera orden, en la segunda las hermanas clarisas, en la tercera la rama seglar y la rama regular, ¿no? Esa sería la familia franciscana. Oh, wow, ya, qué interesante, qué bonito
también conocer no solamente el estado presente de la ramificación, sino también todo ese contexto y preámbulo que nos has regalado. Muchas gracias, Vladimir. Quería ahora ya casi como para terminar, antes de que aparezca por ahí el famoso perrito, que me respondas brevemente, quizá unas 3, 4 palabras, así son preguntas rápidas que yo hago y respuestas rápidas al respecto de ti, para que la gente también te conozca un poco y entienda lo cercano que puede ser un joven, un adulto, a nuestras realidades de estados de vida religiosos, ¿no? Entonces quería preguntarte así algunas cositas de manera espontánea, ¿no? Por ejemplo, solo preguntar esto, em, Vladimir, ¿cuáles son así, espontáneamente, los 3 amores que más están presentes en tu corazón, digamos así? El primero y el más cercano, mi mamá. Ujú. Aunque no esté físicamente conmigo, es como que el vínculo todavía que me acerca a Dios, ¿no? Ujú. El segundo, las personas sufrientes, las personas que necesitan del amor de Dios, aquellos que son los más olvidados, los que están en la cárcel, los que están en la calle, los que piden limosna. En todos ellos veo ese amor que Dios me dio. Y el tercero, que es el más incomprendido, es el amor a aquella persona que me corrige, aquella persona que me critica, aquella persona que habla mal de mí, aquella persona que me juzga. En ellos también tengo que encontrar ese amor de Dios. Muchas gracias. Si te encuentras en un estado como de tristeza, de preocupación, algo que te tensione un poco, quizá que te adentre en una especie de tribulación, ¿qué es lo primero que haces? Doblar rodillas y si es necesario llorar, desahogarme y decir que Dios arregle todo porque yo no voy a poder. Un lugar al que siempre regresarías, que tú dirías, yo podría vivir ahí siempre. El convento de Sucre, la catequesis, todo ese convento me trae recuerdos de mi juventud, de mi vida entera. Ujú. Si vas a la oración, digamos, a una adoración al Santísimo, ¿qué es lo primero que haces? Arrodillarme, siempre, hasta que pueda. ¿Y tu primer oración, de qué forma es? Hay una frase que la utilizo siempre y en todo momento, ¿no? Señor mío y Dios mío. Aquella Ujú. frase que Tomás dijo cuando reconoció a Jesús, ¿no? Cuando metió los dedos y recién creyó. Ujú. Entonces, aquello, ¿no? Y si encuentro a Dios en esa hostia consagrada, hago la misma oración. Señor mío y Dios mío. La Virgen María, pronunciar su nombre, escuchar hablar de ella o hablar de ella, ¿qué es lo que suscita en tu corazón? Uy, recordar los brazos de mi mamá, cuando me cargaba, cuando me miraba, cuando me abrazaba, cuando tenía miedo y ella era la que me consolaba, ¿no? Incluso Ujú. cuando lloraba, cuando caminaba, cuando me ensuciaba, me limpiaba, me lavaba, me bañaba y estaba como nuevo. Ujú. Em, Piensa en San Francisco y qué es lo que más admiras de él. Ay, la renuncia a este mundo, cómo él renunció a este mundo y ganó la vida eterna. Y por último, sabemos que también San Francisco amaba al crucificado. ¿Qué es para ti no solamente Cristo, sino que Cristo en la cruz? Wow, creo que es la mayor muestra de amor, ¿no? Dar la vida por nuestros amigos y por nuestros enemigos, Ujú. increíblemente. Si a veces yo me quejo de algún problema, algún error, alguna discusión, llegar a morir en una cruz por aquellas personas que él amaba y que hasta el último momento ore por ellos, me inspira a poder Ujú. aceptar al prójimo, ¿no? Muchas gracias por dejarnos conocerte un poquito más, Vladimir. Bueno, prácticamente estamos llegando ya al final de esta conversación, entrevista. Bien, entonces ahora nos encontramos con 2 hermanos más franciscanos que nos acompañan ahora al final de este pequeño encuentro con Vladimir.
sencillamente quería preguntarles a ellos dos, después de que se presenten, si me pueden responder entonces a la siguiente pregunta, y es, ¿por qué decidieron entregarse al Señor y concretamente en esta vida franciscana? Buenas tardes, padres. Soy el hermano Pedro. Pues yo decidí seguir la vida religiosa a ejemplo de San Francisco, a ejemplo de Cristo crucificado, que es el que nos entregó su vida por nosotros pecadores. Pues yo decidí seguir a ejemplo de San Francisco, ¿no? Donar mi vida al servicio de Dios por amor, ¿no? Como Dios donó a su Hijo por amor a nosotros, por nuestros pecados. Qué bonito. Bien, soy el hermano Oscar, para todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo, están detrás de las cámaras también. Soy el hermano Oscar, soy del Departamento de La Paz, y lo más importante es preguntar por qué es lo que hiciste, qué es lo que te atrae al estar o ser un religioso. Lo más importante es el llamado que uno lo siente por dentro. Y también a la vez que Dios también se vale por las personas, ¿no? Ya sean nuestros hermanos de una u otra manera, y también este carisma franciscano que a mí me atrajo, ¿no? Que yo, desde en mi juventud, allá en mi pueblo existía lo que es la juventud franciscana, entonces fui ingresando a ello, enterándome de qué es Francisco, qué hizo, toda esa parte de su vida. Entonces, también eso es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Entonces, ahora estoy acá ya vistiendo este hábito, ¿no? Que es franciscano en cuanto a lo religioso y pues siempre al servicio de Dios y a nuestros hermanos que más los necesitan, ¿no? Y en este tiempo de pandemia, pues es un poquito... no podemos salir por la pandemia, ¿no? Pero ya pasará este tiempo, entonces ya nuevamente seguiremos, ¿no? Al lado de aquellos hermanos que sí nos necesitan. Sí, les acompañamos si estamos imposibilitados de salir por medio de nuestra oración. Muchas gracias por sus testimonios, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias, Vladimir, también por estar aquí junto a nosotros. En cualquier otro momento nos volvemos a encontrar. Y no sé, ¿tú tienes alguna página web o un canal o página en Facebook? Bueno, oficialmente, padre, estoy en ese proceso, como le mencionaba, de poder evangelizar en las redes, ¿no? Crear un ambiente fraterno, de amistad, sincera, con todas aquellas personas que tengan inquietudes, así como usted ya es pionero para mí en este tema de la red. Y pues yo le animo también a usted que continúe. Gracias por todo lo que usted ha publicado, que a mí me ha ayudado mucho, bastante en cuanto a mi vida religiosa, a mi ser cristiano, a mi conocimiento, y también me inspira a que yo también pueda ser parte. Actualmente tengo mi cuenta en Facebook personal, que es Vladimir, con B de Bolivia, Salazar, SZ, Murillo. Y al mismo tiempo tengo dos páginas que están ahí, pero no las he todavía, digamos, acompañado, cuidado como debería. Una es Fray Vladimir Salazar Murillo y la otra es Caminando con el Señor. Actualmente tengo estos tres espacios en Facebook. Tengo el interés de ver un canal en YouTube, pero yo creo que paso a paso, pero como le digo, usted me inspira a poder animarme, a poder realmente entrar a este medio de las redes sociales para poder transmitir la buena noticia, ¿no? Entonces, gracias a usted también. Si las personas están interesadas, ¿no? Quizá en un futuro se concretiza esto y ese proyecto de evangelización del hermano Vladimir también podría comenzar, ¿no? Entonces podrían quizá suscribirse y estar ahí al pendiente. Algún día les va a llegar ahí ya el primer video o el primer mensaje de Vladimir, ¿no? Bien, queridos hermanos, ahora sencillamente dispónganse para recibir la bendición. Yo también los bendigo a ustedes, hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, San Francisco, Santa Clara y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta pronto. También pueden despedirse, ¿no?
Sí, sí, padre, tenemos un saludo franciscano justamente, ¿no? El paz y bien. Así que juntos decimos con Francisco y Clara, paz y bien. A ver, enseguida. Aquí tenemos un nuevo hermanito. Es también amigo de Fray Carmelo, que es él. Ah, mira. Se llaman bien los dos. Para ¿Se ser llevan también. bien? Sí. ¿Y cómo se llama él? Él se llama Pancho. Ah, Pancho. Pero también le hemos puesto otro sobrenombre que es Orígenes. Orígenes. Ajá. Porque ya sabe que Orígenes Sí, sí, no entiendo. puede ser santo, ya sabe por qué. Y él también es pobrecito. Él también no puede ser santo. Sí, padre.